Hola, pues nosotras somos el equipo de Paola, Miriam, Carlita y yo, su servidora Carla. Les vamos a presentar un pequeño clip de cómo sobrellevamos la atención hacia los pacientes con enfermedades VIH, SIDA y senil, ¿cierto? Para eso tenemos aquí presente a nuestra doctora. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo me presento, soy la doctora Mercedes Montoya, egresada de la UAM Xochimilco y pues para colaborar aquí con el video de los doctores. Queremos preguntarle primero si ha tenido la certeza de que los pacientes le hayan dicho que tengan esa enfermedad o que usted se haya enterado. Cuando a usted le ha llegado el paciente, usted a simple vista ve que tiene la enfermedad, o el paciente llega y personalmente le dice, espere, tengo VIH, tengo SIDA o la enfermedad que padezca en este caso. No sé si la llega a decir. Bueno, yo creo que están preguntando en un tema en específico, pero yo podría decir que en general los pacientes muy pocas veces van a ser abiertos para decir claramente si presentan alguna o no enfermedad. Generalmente yo la experiencia que tengo es de que son pacientes que tienen miedo al decirlo porque piensan que les vamos a negar la atención. Entonces generalmente no lo dicen, incluso se les realiza una historia clínica en donde sí el abordaje es acerca de todo este tipo de enfermedades, no nada más como el VIH, de otro tipo de enfermedades, cáncer, diabetes, y digo, sí, un ejemplo, a veces es una limitante para ellos decir que son diabéticos, pues mucho más cuando hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Sin embargo, un poquito con la experiencia que cuento, es que inmunológicamente sí se ve, porque muchas lesiones que puede presentarse en boca se van asociando, incluso a veces también el aspecto del paciente, ¿no? Generalmente son pacientes en los cuales pues uno ve un estado de desnutrición, ¿no? A veces no es como que te lo digan, pero uno sí ve ciertos signos y síntomas que te hacen pensar que ese paciente está cursando algún periodo de alguna patología, ¿no? Y pues en este caso, por ejemplo, pues el VIH, ¿no? Pero no lo dicen, generalmente no lo dicen. No lo dicen, sí, solo llegan y se sienten así de, pues ya la tengo, no sé qué usted que diga. Es más cuando se le dan, yo creo que la pena, ¿no? O esa vergüenza de decírselo a usted y ya que usted se dé cuenta y que les diga y ya, yo creo para... Bueno, es que creo que socialmente todavía, aun cuando estamos en este momento, todavía no está tan aceptado, ¿no? Pareciera que hemos avanzado en otros temas, pero al final en el momento retrocedemos en otros, ¿no? Entonces, al no ser tan aceptado, pues también ellos tienen ese miedo, ¿no? Y bueno, por otra parte, a lo mejor también el personal de salud, y no nada más me incluyo yo como dentista, a lo mejor hablaría médicos en general, enfermeros u otras especialidades, pues a lo mejor nosotros también hemos sido un tanto responsables de este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces sí, yo creo que estos pacientes sí han sido víctimas en donde se les ha negado la atención. Entonces yo creo que ellos ya no se quieren exponer a que no tengan esta atención médica. Entonces a lo mejor también va muy de la mano, ¿no? Y por qué no decir otro porcentaje que lo desconoce, ¿no? Que a lo mejor, si bien tienen cierta apariencia, les decía yo hace un rato, algunas lesiones en boca, que de repente uno dice, no, pues seguramente su sistema inmunológico es el que está deprimido, pero habrá un porcentaje que ni siquiera lo sabe, ¿no? Porque recordemos que no siempre
el VIH es transmitido sexualmente, ¿no? Podría haber un porcentaje que ni siquiera tiene una vida sexualmente activa y que por ahí, por otra razón, fue contagiado, ¿no? Y a lo mejor hay un cierto porcentaje que ni siquiera lo sabe, ¿no? Sí. Y por ejemplo, nosotros que somos estudiantes, en ese caso de que llegue un paciente con ese tipo de enfermedades, ¿nos daría un consejo, o sea, de cómo manejarlo en el área, por ejemplo, utilizar barreras de protección específicas o algún instrumental para el paciente? Bueno, yo creo que actualmente justo sí, siempre contar con todas las medidas de seguridad, ¿no? De repente podemos omitir decir no usar guantes, no usar cubrebocas, ¿no? También, claro, no se transmite a través de que si ya hablé con alguien ya me contagié, ¿no? Pero pues esas medidas siempre deben de darse con cualquier paciente, ¿no? Porque insisto, existe un porcentaje que ni siquiera lo sabe, ¿no? Por ejemplo, hay un porcentaje alto de gente que tiene hepatitis y tú lo puedes estar atendiendo y te contagias, y entonces el tema es que ya también ya ahora tú eres también un paciente con hepatitis, ¿no? Entonces yo creo que la regla general, independientemente de si es un paciente con VIH o no, o si tienes o no, la duda es pues siempre las barreras de protección, ¿no? Siempre esterilizar todo, y que nosotros también en la consulta, cuando ya la tenemos, pues seamos honestos, ¿no? O sea, de repente no se vale que tenemos a lo mejor mucha consulta y hacemos el tema de que no esterilizamos, ¿no? Entonces también nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y es no propiciar cualquier enfermedad, ¿no? Pero a lo mejor el tema es el VIH por la importancia, ¿no? Porque es una enfermedad que causa pues muchos estragos al paciente, ¿no? Pero las medidas deberían de ser igual para todos, ¿no? Medidas de seguridad, el abordaje siempre tiene que ser el mismo, ¿no? Para evitar que se propague la enfermedad. Bueno, y me gustaría preguntarle lo que son las lesiones en lo que es la cavidad bucal, acerca de qué lesiones usted se ha percatado o ha sospechado que lleguen a presentar los pacientes de VIH sin que a usted le hayan comentado que lo presente. Pues generalmente yo veo muchas lesiones que son aftas, otro tipo de lesiones, llagas, y que comienzan a impedir lo que es su alimentación. Pero también lo que yo observo es de que no es tanto que no vengan los pacientes con nosotros, sino que generalmente, como su estado, debido a que su sistema inmunológico se deprime, generalmente los pacientes con VIH pues empiezan a tener otro tipo de enfermedades, por lo cual ellos van a un médico general, y el médico general o algún especialista que lo revise ya es quien nos remite con algún especialista del área odontológica, ¿no? Pero sí pueden llegar a nuestros consultorios, pero yo creo que en un porcentaje menor. Ya cuando son captados en consulta y que observan que ya hay lesiones en boca, pues ya ellos ya son referidos con el especialista. En algunos casos sería con el tema de los refieren con algún patólogo, ¿no? Pero pues ya nada más es para hacer un protocolo de calidad de vida, ¿no? Porque desafortunadamente estas lesiones se van presentando y lo que va ocurriendo es de que los alimentos, ya los pacientes pues ya no tienen esa calidad de vida para poder tener los alimentos en boca, ¿no? O sea, ni siquiera pueden ya tener sus alimentos básicos. Pero esa es mi experiencia, o sea, a veces ya no es tanto que no, pero generalmente van más a un médico general, sí. ¿Y a usted le ha tocado trabajar así con un patólogo en un caso de VIH o alguna enfermedad así? Como tal VIH no. Yo en algún momento he sospechado de algunos pacientes, incluso generalmente a veces los familiares son quienes piden la consulta,
y el paciente no llega y te lo dice, pero a veces los pacientes, quien pide la consulta me lo comenta, oye, tenemos a nuestro familiar, pero tiene este padecimiento, ¿no? Entonces, de repente es por esa razón que me ha tocado, ¿no? Pero ha sido muy poco. Lo que en cuanto a VIH, o sea, afortunadamente no he visto tanto, pero sí en cuanto a otras enfermedades como sarcoma de Kaposi. Hace poco llegó una paciente y presentaba, ella decía que sentía como que tenía movilidad dental. Entonces, ante la exploración clínica se hicieron pruebas de vitalidad, pruebas de percusión, pruebas verticales, horizontales, y ligeramente se sentía un poco de movilidad. Entonces, como primera iniciativa se manda una radiografía panorámica, y en la radiografía panorámica se muestra reabsorción de los molares, de 4 molares, de lo que son premolares y molares, y ahí hay una lesión radiolúcida. Eso como tal para nosotros todavía no es como tal cáncer, uno no puede dar ese diagnóstico, porque nosotros también tenemos que ser muy prudentes para no dar una falsa alarma de un diagnóstico que quizás no es certero, ¿no? Entonces, en ese momento sí ya se remitió con un patólogo y ya fue quien él hizo las pruebas pertinentes, y desafortunadamente a él fue quien le tocó dar el diagnóstico que era positivo a sarcoma de Kaposi, ¿no? Pero a veces nosotros como médicos, como odontólogos generales, pues nos toca mucho remitir, ¿no? Antes de dar una mala noticia, porque el diagnóstico no siempre nada más se puede dar con una radiografía o nada más darlo ante la exploración y ver algo clínicamente. Hay que hacer otros estudios que son complementarios para poder dar un diagnóstico mejor. Bueno, la pregunta que yo le quiero formular a usted es ¿cómo ha llevado, tratado, observado, manejado a los pacientes seniles o mayores de edad avanzada? Ok. Bueno, pues en la consulta general yo creo que a nivel odontológico sí presentamos una alta demanda de este tipo de pacientes, ¿no? Generalmente son pacientes que ya a veces están edéntulos, o si bien no están totalmente sin ninguna pieza dentaria, pero a veces ya nada más son pocas las piezas dentarias que puedan tener. Entonces, sí se les llega a dar un manejo, pero el tema es que a esa edad en la que se están presentando, ya ellos están asociados a otras enfermedades que a veces tienen un impacto en la boca, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que yo veo mucho en pacientes adultos es que ya no tienen la suficiente salivación. No todos, pero hay un gran porcentaje. Las glándulas salivales ya no segregan la misma cantidad de saliva, a veces debido a alguna enfermedad o algún medicamento que ellos estén tomando, ¿no? Y que obviamente no pueden suspender. Entonces también lo que yo observo con este tipo de pacientes es que ya son pacientes que para tratarlos es un poquito más difícil, ¿no? También lo que observo es que generalmente al ya presentarse a cierta edad, de 60 en adelante, pues ellos ya tienen un cierto grado de osteoporosis, ¿no? Entonces también hasta para realizar una exodoncia no es lo mismo que con un paciente joven, ¿no? Habría que saber qué grado hasta de osteoporosis, ¿no? Porque a veces uno puede retirar una pieza dentaria y pensar que es muy fácil, sí, y resulta que termina en alguna complicación, ¿no? Entonces, sí, el manejo es totalmente igual, sí, de mucho cuidado, porque hay que tener el conocimiento de qué enfermedades son las que están padeciendo, ¿no? Para poder tener el mejor manejo, porque volvemos al mismo, muchos pacientes no te lo dicen, o muchos pacientes ni siquiera saben si sufren o no algunas enfermedades sistémicas. Entonces, también actualmente en la consulta es a lo que nos enfrentamos, ¿no? O no lo saben o no lo dicen,
o nosotros llegan aquí a consulta, nosotros le decimos, ¿sabe qué? Hoy le voy a dar esta consulta, pero no le puedo dar un seguimiento todavía hasta que usted me traiga unos estudios. Entonces, mucho se menciona de lo que se llama la interconsulta, es decir, que nosotros tengamos esta relación con otras especialidades médicas, pero yo veo que generalmente no se da. Y bueno, también ahí viene otro tema, ¿no? A veces los médicos generales piensan que nosotros no tenemos el conocimiento y que no tienen por qué estarnos diciendo cuál es un diagnóstico diferente. Exacto. Entonces a veces somos, no somos valorados desde esa manera. Entonces ese sería más bien un problema también hasta de las diferentes áreas médicas, ¿no? Entonces también tenemos esa desventaja, pero el tema es que cuando pasa alguna situación de importancia médica, ahí sí los odontólogos no hicimos un diagnóstico, ¿no? Entonces, pues esa sería la situación, ¿no? Sí se atienden, pero a veces también no lo estamos haciendo de la manera más, más adecuada porque tenemos esas limitantes. A veces el paciente lo que quiere es que si viene con dolor, tú ya le resuelvas en ese momento. Entonces esa sería. Bueno, y por ejemplo, también hay veces muchos pacientes adultos que por su idea o porque así quieren las cosas, igual es como una barrera entre nosotros de que yo quiero esto para su mejoría, pero él quiere lo que tenía antes para sentirse cómodo. No sé si igual eso afecta en la relación que tiene con sus pacientes o en el momento de tratarlos. No, claro que afecta, porque aquí entra la parte cultural, ¿no? Y la parte en donde a todo el mundo le creen, menos al especialista que van a ver, ¿no? En especial, yo les comento, hice mi servicio social en Chiapas, en zonas indígenas, y imagínense ahí, en donde antes de todo está la curandera, que toda la vida, como sea, les ha resuelto, ¿no? Porque, pues a lo mejor nosotros como servicio social no vamos cada año, ¿no? Incluso, por ejemplo, una de las plazas que es estomatología, no se cubría cada año, ¿no? Entonces, a veces al final en las comunidades lo resuelven como se puede, ¿no? Entonces, imagínate, querer llegar tú con todo este conocimiento e intentar decir cómo se debe de hacer o cuál sería lo más fácil, pues no es tan, no lo reciben ellos tan cómodo, ¿no? Toda esta información. Sí, yo creo que más que nada los adultos mayores. Ahora sí, en cualquier contexto, los adultos mayores ya tienen una idea, ¿no? Pues yo creo que los adultos y cualquier gente de cualquier edad, porque pesa mucho lo social, pesa mucho el tema de que a veces te dicen primero, le creemos más a lo que vemos, incluso hasta a una receta, a un remedio casero, que a lo que te puedan ir diciendo, ¿no? Entonces, sí tenemos esa desventaja, ¿no? Porque culturalmente todavía no estamos tan preparados, ¿no? Y a veces cuando ya queremos aceptar que necesitamos cierta ayuda, pues no lo hacemos como que en el momento correcto. Okay. Preguntarle acerca de cómo usted considera que es el comportamiento de los pacientes en una consulta dental. Bueno, yo le comento, ¿qué crees que? Ok, yo creo que a nivel general, los pacientes pueden ir desde ser muy cooperativos y no serlo, ¿no? Porque a veces pensamos que de repente puede haber un grupo muy difícil, por ejemplo, no sé, los pacientes pediátricos, pero no, más bien puede ser diferente. A veces no necesariamente los pediátricos son los más difíciles, o los pacientes adultos, o de una edad moderada. Más bien considero mucho, el motivo de consulta tiene mucho que ver, porque definitivamente si es alguien que viene con mucho dolor, generalmente quieren que les resuelvas el tema, ¿no? Que les resuelvas y que les des que la respuesta sea inmediata. ¿Y cuál sería la respuesta? Es no tener dolor. Entonces veo mucho que su actitud puede ser dirigida
a que de repente pues ya llevan muchos días con malestar y que en ese momento lo único y lo último que quieren más bien sería que los llenes de tantas indicaciones, ¿no? Entonces yo veo más bien que está asociado a eso, ¿no? Y un poquito también asociado a veces a las experiencias que ya han tenido los pacientes, ¿no? Entonces de repente ya son pacientes que ya pasaron por mucho dolor y tienen el tema del miedo, ¿no? Entonces lo vería muy asociado en base al tipo de procedimiento que le vas a realizar, el tipo de dolor que ya lleva y las experiencias que ya han pasado. Entonces todo eso sí serían características que sí determinan mucho el comportamiento de un paciente en consulta. ¿Y usted qué recomendaría para tratar que el paciente se tranquilice durante la cita dental? Bueno, pues yo recomiendo que nosotros como especialistas siempre demos como un tiempo, ¿no? Porque imagínate, ya nos hablan que tiene dolor y si lo queremos atender en 15 minutos o 20, pues seguramente no le estamos atendiendo de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, consideraría como principio el tiempo, ¿no? Y otra de las cosas es que seamos muy determinantes. Yo personalmente sí considero que a veces sí somos manipulados hasta por los pacientes porque ellos ya vienen diciendo, es que quíteme la muela, es que yo no quiero que me mandes antibiótico, yo no sé si tengo o no un procedimiento infeccioso. Entonces, aquí yo considero personalmente y que debemos de ser muy determinantes, es decir, explicarle al paciente por qué no se le debe de realizar en ese momento un procedimiento, darle a saber cuáles serían las contraindicaciones, las desventajas y si bien el paciente lo puede y lo quiere considerar y quiere llevarlo contigo, adelante. Y si no, digo, en mi experiencia es, yo actualmente yo no hago un procedimiento sin haber tenido un protocolo a veces de llevar un antibiótico antes, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente sí me ha tocado que de repente esa consulta en donde me dejé manipular por el paciente, ni siquiera le hace el anestésico, el paciente viene varias noches sin dormir, viene malhumorado y entonces todo va a ser una consecuencia mía y no nada más de él, ¿no? Entonces actualmente yo ya soy más determinante, ¿no? Si alguien quiere llevarlo como lo estoy queriendo hacer aquí en el consultorio, pues adelante, pero si alguien me dice que no, yo los invito a que tomen otra opinión médica, ¿no? Y si alguien lo quiere hacer, pues adelante. Actualmente ya no hago ese tipo de situaciones porque sí me he visto en riesgo, sí he sentido que a veces digo, pero ¿para qué lo atendí? Si el paciente viene mal, no durmió, seguramente viene hipoglucémico, viene hipertenso, todas las condiciones negativas para que el tratamiento salga mal. Entonces sería el tiempo para mí de atender y darme bien el espacio de decir por qué no atiendo a alguien, de realizar otro tratamiento y ser determinante, ¿no? Puedo hacer hasta aquí el día de hoy. Si usted bien quiere dar un seguimiento, vamos a hacerlo de la manera indicada, en este caso por mí. Ese sería mi consejo. ¿Y usted no considera que hay veces que el comportamiento del paciente puede afectar en los tratamientos que llegamos a hacer? Sí, porque volvemos a lo mismo. Nos dejamos manipular y hay gente que yo lo veo actualmente, entran con su celular, uno les está dando indicaciones y si no el 50, el 70% de la consulta están en otro mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien están aquí, presentes aquí, pero de alguna manera también están ausentes porque están atendiendo otra situación. Entonces sí, puede ser determinante, yo creo que sí lo es en un 100%, ¿no? Porque si ellos no nos entienden todas las indicaciones, todo lo que les estamos haciendo, pues el tratamiento no va a ser con los resultados más adecuados que nosotros podamos ofrecer. Punto, usted hasta ahí, hasta los pacientes bueno, hasta este punto de su carrera ya sabe detectar
o más bien ya sabe con qué intenciones vienen los pacientes cuando ya tienen un diagnóstico y quieren hacerse tal procedimiento. En este caso viene un paciente con la extracción, de que quiero una extracción, me duele la muela, pero quiero que me la quite porque me duele. Quiero que usted me la quite, pero no quiero medicarme, no quiero esto porque me dijeron que iba a ser peor o no sé. Entonces en ese caso creo que usted ya entiende como las palabras, en este caso la manipulación de parte de paciente hacia doctor, para usted decirle, no, ¿sabes qué? Pues yo te doy este tratamiento, yo te lo hago así, y si quieres. Pues yo creo que eso va a existir siempre, ¿no? Pero les mencionaba hace un momento, ¿no? Yo en mi práctica general que he tenido, antes yo sí lo hacía, ¿no? O sea, el paciente me decía, es que yo vengo por dolor y yo quiero que me lo resuelva, ¿no? Pero sí llegué a caer en malas experiencias en ese momento porque era un paciente que no se le concentraba el anestésico, era un paciente que me decía, oiga, es normal que ya me está doliendo mucho la cabeza, porque era un paciente que no había dormido bien, era un paciente que teníamos 5 cartuchos ya colocados y estás queriendo retirar la muela y resulta que no se ha concentrado adecuadamente. Entonces, ante eso, pues yo sí lo que ya hago es lo siguiente, se les explica las razones por las cuales no se les puede realizar algún procedimiento y no es como que el paciente lo decida, ¿no? Sino que yo aquí en consulta les digo, esto es lo indicado, es el protocolo que se debe de seguir. Si usted después de esto toma otra decisión, al menos aquí no voy a hacer lo que usted ya me diga, ¿no? Para evitar esas complicaciones, ¿no? Porque cuando ellos como pacientes caen en una complicación en las cuales ya ni siquiera puedan valerse por sí solos, caer en una complicación en la cual tengamos que ir ya a una situación intrahospitalaria, pues ni siquiera van a poder decir exactamente qué pasó, ¿no? Y ahí va a ser el tema hacia mí. Entonces, pues también hay que evitar temas legales, ¿no? Porque el paciente, recordemos que el área de la odontología, el paciente en un 90% acude por dolor. Generalmente no hay prevención aquí. Entonces, sí llegan al consultorio a que les resuelvas, pero nosotros no les podemos resolver un tema que ya es crónico, un tema que ya tienen, a veces ni siquiera de una semana ni de días, a veces ya es de meses, ¿no? Entonces, serían nosotros responder a asumir una responsabilidad que no es nuestra. Que a le tocaría más a un hospital, ¿no? Sí. De emergencia. Y propiamente que ni siquiera es nuestra porque es un paciente que desde hace meses que él siente mucho, o sea, hay signos y síntomas que le dicen que algo está mal, ¿no? Entonces, pretender resolvérselo en consulta en ese momento sin haber hecho todo un protocolo, pues no. Entonces, son como los pacientes, ¿no? con diabetes que no están diagnosticados y tienen así los signos y los síntomas y llegan al hospital ya de emergencias y es como de que usted no sabía que tenía diabetes o tal enfermedad así, hipertensión, y los pacientes son como de que no, pues no sabía, o sea, nunca me habían dicho, y es como de que hasta ese momento se enteran que tienen diabetes, que ya tienen la enfermedad ya, o sea, pues ya están en un punto donde dicen, está en la vida y la muerte, ¿qué hago? Entonces, sí creo que deberíamos de, pues, no de eso, de más bien acudir antes que hasta que algo les pase o les duela ya. En este caso, pues, son las muelas, ¿no? Que nos han llegado casos apenas de, no, pues es que ya me duele aquí la muela, o es que cuando muerdo mi pan y desayuno, ya me duele y es como de, pues, sí, y acuérdense que generalmente el paciente pues no es honesto, desafortunadamente, ¿no? No es honesto, ni siquiera a veces nosotros le preguntamos, oiga, ¿ya comió? O sea, uno piensa que el paciente de las 4 ya comió, ya desayunó, y hay gente que desde que salió de su casa no ha comido. Entonces, es un paciente que tiene un alto riesgo que lo vas a anestesiar y vas a tener una complicación, ¿no? En el mejor de los casos que no le hagan la anestesia, pero en otro de los casos, pues el paciente está hipoglucémico y vas a terminar pasando un mal momento, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad
responsabilidad de los pacientes con lo que nos llegan no la debemos de asumir nosotros al 90%, ¿no? Si bien uno se dedica a la práctica privada, pero uno debe de ser determinante ya en cuál es el protocolo de cómo llevar tu consulta, ¿no? En este caso, sí, ¿no? Usted tiene su límite y decir, no, pues hasta aquí, o sea, capaz Sí. que hay algo legal aquí o el paciente igual en esos casos es desconfiado y mentiroso a la vez, es como de que no me vaya a decir a mí que yo hice tal procedimiento cuando pues no, o sea, para si tenemos el consentimiento y se lo explica él y él lo firma y todo, pero pues sí es como de muy difícil en este tipo de pacientes más con los seniles que vienen y se quejan de dolor y ya Sí, no pasa deja de, algo y ya nosotros ya. sí, no deja de ser complicado, pero pues volvemos al mismo. Hay que llevar a cabo el protocolo de atención que uno tiene en la consulta Ujú. privada. No sé si tengan alguna otra duda. También, bueno, otra pregunta, ¿no? Bueno, no sé si sea duda en general, bueno, no sé si mis compañeras o mis compañeros tengan la misma duda que yo, pero pues creo que puede ir por ahí porque no sé si en su experiencia, o sea, no laboral, no como tal, aunque sí igual, pero más en su experiencia, ¿usted le ha tocado alguna, o no sé, alguna complicación con este tipo de pacientes en su experiencia de estudiante, ya sea con un doctor y que se haya puesto así muy pesado el paciente en, no sé, en hacerle algún tratamiento, exodoncia, prótesis, no sé? Bueno, yo creo que afortunadamente no me tocó, porque volvemos a lo mismo, cuando estamos en formación, sí se llevan a cabo, al menos en la universidad donde yo estudié, los protocolos de tal manera correspondientes a lo que se va a hacer. Entonces, cuando yo estudié no se podía atender a un paciente diabético sin antes tener los estudios determinados que te pedía, ¿no? Entonces, había una menor posibilidad, ¿no?, de que existiera esa situación. Yo creo que las urgencias a veces pasan cuando ya estás solo, porque volvemos a lo mismo, el paciente no quiere a veces hacerte, no quiere llevar a cabo todas las indicaciones que uno le indica, ¿no? Entonces, como que durante la carrera también, al final, estamos, no sé si llamarlo así, más protegidos, y además pues tenemos otros doctores que son los que determinan en ese momento. Entonces, en este caso, diríamos, pues nos cuidan, ¿no? de un paciente de ese tipo, pues sí. Si llega una complicación, ya usted no se hace responsable de cierta forma, aunque igual lo es, pero quien está sobre de usted, si es un doctor, pues ya no, con carrera, experiencia y ya sabe de esos tipos, ya sabe manejar muy bien la situación. Sí, además que todos los pacientes que son atendidos, pues se les hace una historia clínica, ¿no? Entonces ahí sí, generalmente lo que se hacía es, no puedes iniciar a un paciente sin que traiga los diferentes estudios complementarios que tú le pidas, ¿no? Entonces, cuando uno está en formación, hay menos posibilidad de ese tipo de situaciones, ¿no? Incluso diría yo que hasta la gente que va sabe a qué va, ¿no? O sea, entonces es totalmente diferente, ¿no? Incluso en ese momento ellos saben que somos estudiantes y que todavía hay muchas cosas que nosotros tenemos que mediar con las autoridades responsables, ¿no? Con los doctores que son los responsables de las diferentes clínicas. Entonces, queriéndolo en ese momento, como que ese problema todavía no se ve tanto, sino cuando ya uno tiene como tal su consulta particular. Y por ejemplo, que no le ha pasado a usted, pero que se haya enterado que sí se pongan así no sé, muy explosivos, o que llegue el típico paciente con que, ay, no, voy a demandar a la escuela o al doctor que me hizo esto y no me lo hizo bien, y pues por no querer, por decirlo así, usted le indica, ¿no? De que no, pues está el tratamiento es para usted y es el indicado, pero el paciente no lo quiere seguir y aún así hace que hagamos lo que él quiere. Bueno, es que justo ahí volvemos a lo mismo. Nosotros como dentistas de práctica general, se supone que tenemos ciertos lineamientos para poder atender a un paciente.
porque existe un porcentaje de pacientes que de repente están dedicándose incluso ya a hacer saber que hasta un procedimiento tan básico como una limpieza fue mal realizada y ya te quieran demandar, ¿no? Entonces el tema sigue siendo lo mismo, o sea, ante ahora las demandas que ya se presentan, el porcentaje de la incidencia ha aumentado en este tipo de casos, pues volvemos a lo mismo. La única protección que tienes es tu historia clínica y el protocolo, que tú eres quien lo determina, no la otra persona, porque eso va a ser la diferencia entre estar en una situación de un problema legal, de un problema de riesgo en el consultorio y no estar. Entonces, volvemos a lo mismo, no saltarnos esos protocolos, ¿no? Que sería importante cuidar para no caer en este tipo de cosas, porque pacientes como los que mencionas los va a seguir, los hay en cualquier lugar, o sea, en la práctica privada, en la práctica general, pero nada más hay que intentar cuidarnos, ¿no? Pero no ser sujetos a que el paciente sea quien determine cómo lo vas a llevar. Y por ejemplo, en su escuela llevaban un tipo, por ejemplo, así dice el protocolo, pero llevaba, en este caso tenemos seniles y VIH, ¿no? Usted trataría así, pues sí, ¿no? Se debería de tratar igual a cada paciente, por ejemplo, que tenga estas afecciones, estas características, los trataría, o sea, daría una historia clínica segunda, o sea, por decirlo así, que tenemos varias historias clínicas de ortodoncia, todas esas historias clínicas las adjuntaría en la historia clínica normal, como la darían en la escuela. Sí, debería de ser ese el protocolo, ¿no? Porque así tú te permites conocer mejor a tu paciente, ¿no? Entonces, en la medida en la que lo conoces de qué otro tipo de situaciones patológicas presenta, pues mejor atención le podrás tener a tu paciente. Y por ejemplo, ¿usted qué recomendaría si nos llega a nosotros un paciente así, VIH, SIDA o senil? ¿Qué recomendaciones tendría en anotar en una historia clínica? ¿Qué aporte haría una historia clínica? Yo le pediría como un anexo sus estudios clínicos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el paciente generalmente no te dice cómo está. Entonces, yo personalmente lo que hago es, si pido estudios clínicos, y si bien a lo mejor nosotros como odontólogos no estamos tan preparados, pero ahí yo pido, tengo 2 amigos médicos en los cuales yo hago una interconsulta con ellos. Porque de repente también, ok, los pido, pero no sé ni siquiera interpretarlos. Entonces eso y nada es lo mismo, ¿no? Entonces personalmente lo que a mí me ha funcionado es tener una interconsulta con algún amigo médico para pedir su opinión de cómo está ella valorando, ¿no? Porque el paciente nos va a decir una historia, pero sus estudios clínicos dirán otra. Pero si sus estudios no los sabe interpretar, entonces me quedo igual con la historia que me dice el paciente. Entonces ahí sí sería muy importante que, si bien nosotros no estamos preparados porque no nos preparan en la carrera, y yo creo que también en las diferentes especialidades de odontología no te preparan, pero sí tener un médico con el cual tú puedas tener este acercamiento. A lo mejor no necesariamente es un médico del paciente, pero algún médico que te pueda estar diciendo la interpretación de ese paciente, ¿no? Porque de repente hasta hay pacientes hepáticos que ni siquiera los puedes tratar, ¿no? Y si tú no lo sabes y los tratas, entonces yo creo que eso sí sería sumarle a la consulta ese tipo de situaciones, pero con alguien a lo mejor que sea de nuestra confianza para poder... La parte, de nuestras dudas y preguntas acerca del tema sería todo, y le agradecemos mucho más que nada su confianza, su tiempo y su comprensión, porque pues somos estudiantes y nos sabemos muy bien del tema, y pues queremos agradecerle todo mi equipo y yo la atención que nos ha dado y los tips y el apoyo que nos pueda brindar. No, pues yo también les agradezco, ¿no? Y qué bueno que aunque sea algo les puedo compartir y que les sea de su ayuda en su práctica general. Bueno,
Muchísimas gracias, doctora. No, de qué. Gracias a ustedes también.